Compañeros, disculpen, ya estoy por acá nuevamente. Ya estoy por acá nuevamente. Hola, Lick, la Tengo escuchamos. dificultad, tengo dificultad con mi internet. Buenas tardes a todos. Tengo un poquito de dificultad porque no sé qué está pasando, pero como que me saca del programa. Solo les ruego me tengan un poquito de paciencia porque no puedo controlar esto del internet, ¿verdad? Sin embargo, ya les tengo alguna respuesta. Ya ahorita pregunté a coordinación y efectivamente, me dan la opción de que yo les pueda dar un repaso el día lunes. Entonces, sí vamos a tener clases el día lunes, ¿no? Y el día lunes ya hacemos el repaso. Entonces, para que todos estén enterados qué vamos a hacer al respecto. ¿Alguna duda o inquietud? Y si no, pues vamos a continuar la clase. Licenciada, muy ¿Me buena escuchan? tarde. Perdone que hoy no he podido encender mi Hola cámara, Jimmy, pero buenas aquí tardes. estoy presente. Aquí mi Digna, escuchándole y muchas gracias por la información que nos acaba de trasladar. Claro que sí, estamos ahí pendientes de su clase el día lunes hoy, porque como siempre hemos dicho, es una clase muy interesante y es de ir conociendo muchas cosas y no hay ningún inconveniente y vamos a estar presentes y gracias por todo su aporte y el apoyo que nos ha dado siempre hoy. Que Dios la siga bendiciendo, Ligna. Muy amable Jimmy. Entonces, no sé si me escuchan o se me oye entrecortado, pero Se escucha, vamos a Se dar la escucha, clase. Ligda. No voy a encender el día de hoy mi cámara. Ay, qué bueno. No voy a encender mi cámara por lo mismo. Eso implica que no nos vamos a ver. es que le está fallando la señal, digo yo, que por la lluvia. Sí, no Sí, entiendo por qué me está fallando la señal, pero en lo poco que les pueda ahorita compartir, pues lo vamos a hacer, compañeros. Solo sí, como les decía, les ruego un poquito de paciencia porque esto se me escapa de las manos, no puedo hacer nada. Entonces, vamos a empezar con el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas tribales en países independientes. Bueno, necesito específicamente que tengan ustedes para ir entendiendo cómo está cómo están cada uno, principiando como qué es convenio. El convenio es un acuerdo entre dos o más personas. Lo que les estoy ahorita las diapositivas que estamos presentando. Eh, entonces, eh, solo quiero que ver cuando realmente esté hablando o me quedo. El convenio es de dos o más personas, porque por el que se llegan a distinguir ha sido pues llevado a cabo con dos o más personas. Y esto ha ocasionado que se lleven distintos pactos. Generalmente incluye cláusulas normativas que las partes involucradas declaran conocer y hacer cumplir. Las limitaciones de un convenio se establecen en ese mismo documento, así como las implicaciones que habrá en caso de no cumplir lo acordado. Entonces, hay muchas cláusulas dentro de estos convenios, cláusulas normativas que declaran
y que quieren hacer cumplir todo lo que en ellos se plasma. Así que esta es un breve concepto de lo que es convenio. ¿Qué significa convenio 169? Como ya vimos que anteriormente, ¿verdad? Ya vimos que es entre dos o más personas. Ahora vamos a ver este convenio denominado 169. ¿De qué trata? Trata de es un tratado internacional adoptado por la Conferencia del Trabajo de la OIT en 1989. Es la piedra angular para es el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en el proceso de adopción de decisiones. ¿Cuándo entró en vigencia el convenio 169 en Guatemala? Preguntas de examen. Buenas tardes, Ligda. Licenciada, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Gracias. Sí, no se escuchó. Esa es la primera que dicta, ¿verdad? Se le oye entrecortado, Lic. Sí, se le oye entrecortado y no se oye también a veces. Aquí solo un eco le logro escuchar, licenciada, perdón. Me voy a salir del sistema otra vez y vuelvo a ingresar. Esta es la primera pregunta que dictaba, ¿verdad? Es que no se escuchó, Raquel. Sí, es la primera. Ok, muchas gracias. Si alguno de ustedes la tiene, la podría dictar. ¿Cuál es, jóvenes, que la puedan dictar? La pregunta era, ¿en qué año entró en vigencia el convenio 169 en Guatemala? Gracias. Gracias, don Ignacio. A la orden. Solo para aclarar, iban 23, ¿verdad? Hasta el momento de preguntas. Sí, Ligda. Esa fue la 24. ¿Cuál fue? Perdón, es que no le escuché al compañero, perdone.
Disculpen la ¿En molestia. qué año entró en vigencia el convenio 169 de la OIT en Guatemala? ¿En qué año entró en vigencia el convenio 169 OIT en Guatemala? Muchas gracias. Gracias. Chicos, las primeras 20 que yo tengo, las que saqué de las diapositivas anteriores, yo se las voy a hacer llegar por medio de Word, por medio del grupo de WhatsApp, porque no creo que nos dé tiempo de que se las dicte hoy. Raquel, Sí, disculpa, estaría bien, Raquel, gracias. O no sé, dígame, licenciada. estás como anfitriona, ¿será que me haces favor de salirte y volver a ingresar? Ok, con gusto. Gracias. No, Lick, usted me sale de anfitriona. O algún compañero que nos pueda hacer favor de compartir la presentación. Yo ya la compartí en el grupo, es que fíjense que no me deja compartirla a mí.
¿Se ve? Se mira su WhatsApp, Lick. ¿Ahora sí se ve? Sí, licenciada, se ve. Sí, Ligda. Ay, qué bueno. Bueno, entonces estábamos en la, ¿qué significa el convenio 169? El convenio ya lo habíamos visto, solo que decíamos que era una pregunta de examen. ¿Cuándo entró en vigencia el convenio 169 en Guatemala? Vigencia en Guatemala fue el 25 de junio de 1997. ¿Cómo nace el convenio 169 de la OIT? Es una breve historia la que les coloco. El convenio 169, adoptado por la Conferencia General de Organización Internacional de Trabajo, es el resultado de la revisión de convenio 107 sobre la protección e integración de población indígenas y otras poblaciones tribales y semitribales en países independientes en 1957. ¿Qué es el convenio 169 de la OIT? Es un documento jurídico que está vinculado, que trata sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. El convenio 169 sobre pueblos indígenas fue elaborado en 1989 por la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Ha sido firmado y ratificado por 17 países, incluidos México en 1990. Esto es lo que significa el convenio 169. ¿Cuál es la estructura del convenio número 169 de la OIT? Se divide en 3 partes principales y contiene 25 artículos sustantivos. Bueno, entonces esto también es una pregunta para su trabajo. En el título 1, política general, que va del artículo 1 al 12. Cuestiones sustantivas. Número 1, en el segundo título, cuestiones sustantivas. ¿Qué se deriva? Tierras y recursos naturales, que va del artículo 13 al artículo 19. Ahí quiero que vayan ustedes y por eso se los pedí físicamente, ¿verdad? Entonces, cuando les vaya diciendo, yo quiero que vayan marcando, ¿verdad? Y que les vayan haciendo
Como había dicho la pregunta anterior, perdonen compañeros. Estoy aquí nuevamente. ¿Alguien hizo alguna pregunta? La última Disculpe, pregunta licenciada, que buenas dijo. tardes. Si nos podría repetir otra vez la pregunta. Muy bien. Refiriéndose a a la estructura o la que estaba antes. De Sí, la la de la estructura. estructura. Ah, vaya, perfecto. Bueno, entonces, estructura del convenio número 169. La pregunta, porque esto es pregunta de examen, ¿cómo se divide el convenio número 169 de la OIT? Se divide en tres partes principales y contiene 25 artículos. Así es la pregunta, ¿verdad? Perdón, la respuesta. Entonces, les decía que para eso yo les había pedido el convenio físicamente, para que ustedes vayan haciendo anotaciones. Pero como esto en realidad ya es cuestión de cada uno, si lo tiene o no lo tiene, ya es decisión de cada uno, yo no puedo obligar a ninguno, pero les recomiendo, les aconsejo que lo tengan para cualquier cosa o cualquier artículo que vayamos a ver en su momento. Por ejemplo, decíamos que como está dividido que contiene 25 artículos sustantivos. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo con eso? 25 artículos sustantivos. Pero si ustedes notan, en los artículos dice del 26 a la 31. Entonces, eso es lo que quiero que veamos. Que ustedes ya teniendo el convenio, nos vayamos guiando conforme lo que vayamos estudiando. Entonces, levántenme la mano, ¿quién tiene el convenio? Es Jorge, gracias Rosita. Dos personas. Tres. Beverly, gracias. Diana, muy bien, ya vamos cuatro. Cuatro de 100, de 206 alumnos que tenemos en el grupo. Creo que... Yo también, Lisa, aquí estoy. ¿Quién? Siete. Aquí. Bueno, buenísimo. Servidor, licenciada. Ocho. Yo también, Ligda. ¡Qué bueno! ¡Nueve! Ay, qué felicidad, porque en serio que muchas veces uno piensa que no le escuchan o que no obedecen, pero con sus manos levantadas me dicen que sí. Y Igual, está, licenciada, voy a ver si lo puedo descargar y si se los puedo compartir, pero si usted me autoriza. fíjate, no, la verdad no, porque yo lo pedí físico. Es decir, que tienen que tenerlo físico para ir haciendo anotaciones. Muy probablemente no nos va a dar tiempo de tanto, pero por lo menos esto que les estoy diciendo, pues seguramente sí las personas que lo tengan lo van a poder anotar. En cambio, en el correo o en virtual, definitivamente no nos sirve. Aparte de eso, siempre se los he dicho, cuando usted se va a examinar, no va a llevar su computadora y ahí va a llevar los códigos. No, usted tiene que llevar los físicos. No se me acomode. Entonces, por eso es que yo estoy tratando la manera
de que usted se vaya volviendo a acostumbrar, porque como uno lo mira tan fácil, todo lo tengo aquí en la compu, y no es así. Cuando usted se vaya a examinar, usted tiene que estudiar y tiene que estudiar de los códigos. Cuando usted ingrese a los exámenes técnico profesionales, tiene que llevar forrados, marcados sus códigos. Por eso hasta en el principio yo le dije, miren, ustedes tienen que subrayar con verde, subrayar con naranja, con fluorescente. Es decir, yo en ese sentido los estoy ayudando para un futuro. Entonces, por esa razón, no, Raquel. Simplemente cada uno tiene que ser responsable y agradezco por todas las manos levantadas. Y sí son varias. Y por estas personas que levantaron la mano es que pues vamos a continuar por respeto, ¿verdad? A ellos. Ahora, todos los demás que no lo tienen, pues vean ustedes cómo le hacen, ¿verdad? Pero por lo menos yo voy a ayudarles en este sentido. Enterada, licenciada. Gracias, Raquel, por la sugerencia, pero es cuestión de cada alumno. El convenio número 169 de la OIT, les digo, si viene en los exámenes técnico profesionales. ¿Por qué viene? Porque cuando uno le entregan un listadito de de todas las leyes que uno tiene que presentar, créanme, son más de 150 leyes y sus derivados. Entonces ya se imaginan cuántas leyes son. Y usted no va a llevar computadora. Ahí no le permiten que lleve computadora. En algún momento cuando fue el examen virtual, ahí sí. Pero como ahora ya regresamos a la presencialidad, usted tiene que llevar esos códigos. Así que este es uno de los códigos que está en el listado que usted tiene que estudiar. Digamos entonces, si leemos la política general de las personas que tienen levantada la mano, que va del artículo 1 al 12, ay, perdón. Salud. Ay, gracias. Entonces, estos artículos son los que tal vez no los vamos a leer todos, pero vamos a leer por lo menos uno, que es el artículo 1. Diana, ¿me haría favor usted de leerlo, por favor? Sí, Gracias. artículo 1. El presente convenio se aplica a los pueblos tribales en países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. B. A los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. 2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. 3. La utilización del término pueblos en este convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga aplicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional. Claro, permítame un momentito. Yo sé que necesitamos detenernos un ratito porque quiero que marquen con color fluorescente lo de los pueblos indígenas. Entonces, con fluorescente van a marcar solamente
solo lo más importante de ese artículo. Son muchos artículos, ¿verdad? Y ustedes van a ver cantidad enorme, pero vamos a sacar la breve reseña de los artículos y es como una base, porque si a ustedes le preguntan algo del convenio número 169, ¿dónde está la base? Está en el artículo 1. Entonces quiero que lo marquen y que le pongan a la par con lapicero negro, azul o lo que tengan, que le marquen en ese artículo que es el significado del convenio número 169. Y así sucesivamente en cada uno de los artículos, ¿verdad? Pero no nos vamos a detener porque si no, no nos alcanza el tiempo y necesitamos avanzar. Solo es un ejemplo el que les estoy dando para que ustedes lo puedan realizar como parte de su estudio. Entonces, vamos con el título 2, cuestiones sustantivas. También está el artículo del 13 al 19. Jimmy, por favor, ¿dónde está usted? Hágame favor de leer el artículo 13. Sí, disculpe. El artículo 13. Correcto. Es parte 2, tierras, artículo 13, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Al aplicar las disposiciones de esta aparte del convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos. Muy bien. Perdón, según los casos que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular. 2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat en las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. Eso es lo que establece el ICDA. Muchas gracias, Jimmy. Entonces, ¿qué tienen que marcar aquí? Es específicamente lo más importante, ¿verdad? Pero en este artículo, todo lo que dice el artículo es importante. Así que ustedes van a subrayar todo con color amarillo fluorescente. Los dos. Desde el principio hasta el final. Del artículo 13. Ahora nos vamos al segundo, la contratación y condiciones de empleo. ¿Qué sería el artículo 20? Beverly, si fuera tan amable de leérmelo. Leslie dijo, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. En el artículo 20, por favor. El artículo 20. Voy, licenciada. Permítame. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para los pueblos, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general. 2. Los gobiernos deberán hacer en cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso. B. Remuneración igual por trabajo de igual valor. C. Asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda. D. Derecho de asociación,
derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines lícitos y derechos a concluir convenios colectivos como empleadores o con organizaciones de empleadores. 3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que a. Los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales, eventuales inmigrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confiere la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de esta categoría en los mismos sectores y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos que regalé. B. Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas u otras sustancias tóxicas. C. Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas. D. Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato para hombres, mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual. 4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección de trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente convenio. Muchas gracias, Beverly. Este artículo es importantísimo para los empleos de toda la gente de pueblos indígenas. Ahora bien, háganme el favor también de marcar todo este artículo. Y en donde se mira que hay divisiones, ¿cómo explicarles? Donde tal vez en el segundo, si fuera tan amable, Beverly, de verme en el segundo artículo o el segundo párrafo, perdón. En ese segundo párrafo hay divisiones. ¿Me lo puede leer, por favor? Claro que sí. El artículo consta de 3 numerales, el 1, 2, 3 y 4. El 2 tiene divisiones, que es A, B, C, D. Muy bien. Ahí donde está el A, B y C, también lo tienen que remarcar con alguna forma que ustedes identifiquen para que cuando lo busquen lo encuentren de esa forma. Por ejemplo, en mi código yo lo tengo con con unos círculos, pero muy pequeños. Esos círculos los venden, ¿verdad? En cualquier librería. Los diferenciamos por color. Entonces yo le pongo en el A, B y C, les pongo diferentes colores. ¿Para qué? Para que mi mente se vaya relacionando con lo que dice ese artículo. Si ustedes lo quieren hacer de esa forma, pues yo se los enseño para que usted lo pueda aplicar en determinado momento. Gracias, Beverly. Vamos a ir a formación profesional, artesanía e industrias rurales, que va del artículo 21 al artículo 23, pero solo vamos a leer el artículo 21. ¿Sería tan amable, Jacqueline, de apoyarme? Sí, licenciada, con gusto. Artículo 21. Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación profesional, por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos. Muy bien. En este artículo no tenemos como que mayor énfasis. Entonces, nos vamos a ir al siguiente artículo, que sería el 22, y ahí vamos a leer y vamos a visualizar si realmente hay algo importante que podamos marcar. Vamos a ver, nos tocaría seguridad social y salud.
que sería el artículo 24. ¿Sería tan amable, Wendy, de ayudarnos con la lectura? Sí, licenciada, con mucho gusto. Artículo 24, Seguridad Social y Salud. Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna. ¿Leo el 25? No, ahí quedamos un ratito. Esperamos un ratito. En este artículo de seguridad social y salud sí nos interesa porque dice que no podrán ser discriminados. Entonces, por favor, márquenlo y tal vez la discriminación, márquenla en verde porque eso es un título que en realidad nos va a servir para cualquier pregunta de examen. Márquela con verde fluorescente o amarillo fluorescente, marque todo el artículo y específicamente discriminación, márquelo con verde fluorescente. Es decir, amarillo y verde van coordinados, ¿verdad? Ahora sí vamos a leer el artículo 25 porque es importante también. Ligia, si fuera tan amable. Ligia. Sí, licenciada. Muy Los amable. gobiernos deberán velar porque se ponga a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. Buenísimo. Los dos. Numeral 2, ¿no? ¿Correcto? Sí. Muy bien. Los servicios de salud deberán organizarse en la medida de lo posible a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales, culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Numeral 3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria. Numeral 4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país. Perfecto. Todo este artículo indiqué que lo leyeran porque también es importante. Me marcan todos los incisos y los subdividen, como les dije, con esos círculos que venden para que los diferencien uno de otro. Por favor, nos tocaría la educación y medios de comunicación. Artículo 26 al 31. Por favor, si fuera tan fina, Beverly, me apoya nuevamente, por favor. Es el artículo 26. Artículo 26. Educación y medios de comunicación. Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. Muy bien. Este artículo también lo marcan, porque ese es el que nos enfoca específicamente a la educación. Ahora, los medios de comunicación no es tan importante como para poderlo poner acá. Muy bien, muchas gracias. Creo que eso es lo que realmente queríamos, ¿verdad? Que se colocaran los artículos más importantes. Ay, todavía nos falta.
contactos y cooperación a través de las fronteras, el artículo 32. Es decir, que los artículos sustantivos que decían arriba, esos artículos son solamente como que los más importantes, ¿verdad? Para ellos, pero en realidad el convenio 169 tiene, si ustedes lo notan, hasta el final, ¿cuántos artículos tiene el convenio? 44, Lita. ¿Qué es lo que está en las disposiciones generales? Porque está del artículo 34 al 44. Entonces ahí es donde se termina el convenio, ese convenio 169 de la OIT. Por lo menos ustedes van a decir, sí, logramos ver este convenio, porque hay muchos alumnos que ni siquiera saben a qué se refiere este convenio. Y aparte de eso, de que ustedes ya lo vieron, ya más o menos saben cuáles son los artículos más importantes y cómo es que los tienen que diferenciar uno de otro. Cuando uno entra al examen técnico profesional, le revisan a uno las leyes. Es decir, como no le van a preguntar todas, pero qué casualidad que le pregunten la del convenio 169, entonces ya van a tener ustedes como subrayado y algunas anotaciones y algo que les sirva a ustedes, ¿verdad? Entonces, por lo menos en ese sentido, yo me quedo tranquila porque logré, pues, darle aunque sea unos pincelazos. Con respecto a su alcance, la OIT adoptó un criterio práctico. El convenio número 69 no define cuáles son los pueblos indígenas y tribales, solo describen los pueblos que trata de proteger. En su artículo 1, el convenio se aplica a los pueblos tribales, a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que ya habitaron el país antes de la época de la conquista o la colonización. Elementos de los pueblos indígenas: estilos de vida tradicionales, la cultura y manera de vivir diferente de los otros sectores de la población nacional. Por ejemplo, sus formas de vida, sus lenguas, sus costumbres, etc. Organización social propia y costumbre y leyes tradicionales. Continuidad histórica de vida en una determinada región o antes de que otros lo hayan invadido o llegado a ella. El criterio fundamental. El convenio número 169 es el primer instrumento internacional que reconoce la autoidentificación de los pueblos indígenas o tribales como un criterio fundamental. Autoidentificación. Artículo 1.1. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. El convenio trata esta cuestión basándose tanto en un criterio objetivo como en el criterio subjetivo. Los criterios objetivos, ¿cuáles son? Un determinado grupo o pueblo satisface las existencias del artículo 1.1 y reconoce y acepta a una persona perteneciente a su grupo o pueblo. ¿Cuál es el criterio subjetivo? Quiero que diferencien el criterio objetivo y el criterio subjetivo. Esta persona se identifica a sí mismo como perteneciente a este grupo o pueblo, o bien el grupo se considera
a sí mismo como indígena o tribal de conformidad con las disposiciones del convenio. Autodeterminación. Artículo 1.3. La utilización del término pueblos en este convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tengan implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional. El convenio número 169 solo prevé el autogobierno y el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades. Responsabilidad. Ya me salté yo una. Autogobierno. Preámbulo. Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones dentro del marco de los estados en que viven. El objetivo importante de este convenio es de fijar las condiciones necesarias para el autogobierno y a tal efecto ofrecer medios para que los pueblos mencionados puedan mantener o asumir la gestión de su vida y destinos propios y lograr que se reconozca más ampliamente el carácter particular de su cultura, tradición y costumbre, así como un mayor control de su propio desarrollo económico, social y cultural. Ahora sí me toca la responsabilidad. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad. Artículo 33.1. ¿Ya se dieron cuenta que, que aquí en las diapositivas va a estar conforme a lo que vamos a estar viendo más importante, ¿verdad? De la responsabilidad está el artículo 33.1, la autoridad gubernamental, responsable de las cuestiones que abarca el presente convenio. Deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones. Derechos fundamentales. Artículo 3. De este mismo convenio, ¿verdad? Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y a las mujeres de esos pueblos. Es decir, por eso en su momento yo les aconsejé que subrayaran de amarillo y que cuando llegara a la palabra discriminación, lo subrayaran con verde fluorescente para diferenciar lo más importante del título. 2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente convenio. Medidas especiales. Artículo 4.2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas. Artículo 4.1. Deberá adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura. Y solo me detengo aquí un momentito para decirles. En ese artículo también los pueden numerar. Por ejemplo,
dice, precisan para salvaguardar a las personas. Las personas sería número 1, que ustedes se los pueden ir colocando con lapicero rojo 1 y lo encierran en un círculo. Número 2, las instituciones. Número 3, los bienes. 4, el trabajo. 5, la cultura. 6, medio ambiente. Y ahí es cuando van a poder diferenciar en ese artículo 4.1. El objetivo de estas medidas especiales es elevar las condiciones de vida de dichos pueblos al mismo nivel que las del resto de la población nacional y proteger sus culturas y tradiciones. Ese es el fin primordial. La realización de este propósito debe, sin embargo, respetar la identidad social y cultural de estos pueblos, sus costumbres, tradiciones, instituciones y llevarse a cabo según sus propios deseos. Artículo número 6.1. Al aplicarse la disposición del presente convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas. La consulta es un principio fundamental del convenio. Uno de los principales problemas de los pueblos indígenas y tribales es que tienen poca o ninguna oportunidad de expresar su opinión sobre la forma, el momento y la razón de medidas decididas ya aplicadas que inciden o incidirán directamente en sus vidas. Y creo que esta es la última diapositiva. Bueno, miren, ya tenemos tiempo restante, 2 minutos, y solo quiero aclararles. El día lunes lo que vamos a hacer es específicamente llevar un repaso para ustedes. ¿Lo quieren de esa forma o en todo caso darían la última clase, ¿verdad? De los últimos dos temas que nos hacen falta, que siempre se refiere al convenio 169. O sea, necesito opinión. Quedan 1 minuto y medio. Saludos, Lick. Para mí un repaso está bien, Lick. Nos sería bastante útil el repaso, licenciada. Bueno, entonces. Podría seguir porque de todos modos no hay laboral hoy. Pero yo ya Hágase su voluntad y gracias, Liga. Es que tengo otra clase que dar, entonces sí me tengo que retirar. Ahora si tuviera libre el tiempo, entonces sí, pues me quedo. Pero entonces podríamos el día lunes, si Dios así no lo permite, ¿verdad? Después de la alineación de los planetas, vamos a tener la clase, primeramente Dios, con un repaso. Entonces quedan notificados cada uno de ustedes y primero Dios el lunes a las 7. Y el laboral lo van a dar ay, pero yo no puedo. Tengo clase. Entonces nos vemos a las 7 de la noche. Primeramente Dios. De acuerdo, Liga. Pronto.